¿Alguna vez te has preguntado por qué tus oraciones parecen no tener poder? ¿Por qué otros experimentan milagros extraordinarios mientras tú sigues esperando una respuesta del cielo? ¿Por qué sientes que hay una barrera invisible entre tú y las manifestaciones sobrenaturales de Dios? Y si te dijera que existe un secreto milenario sobre cómo creer verdaderamente en el Espíritu Santo, una forma específica de fe que desata su poder transformador en tu vida, pero que la mayoría de los creyentes nunca han descubierto. Imagínate por un momento que todo este tiempo has estado creyendo de manera incompleta, que tu fe, aunque sincera, no ha alcanzado la dimensión que activa los milagros sobrenaturales del Espíritu Santo. Hay algo que los grandes hombres y mujeres de fe de la Biblia conocían, algo que los apóstoles experimentaron después de Pentecostés, algo que los profetas del Antiguo Testamento utilizaron para ver la gloria de Dios manifestada de maneras extraordinarias. Un tipo de fe en el Espíritu Santo que va más allá del conocimiento intelectual, más allá de la creencia mental, y se convierte en una experiencia transformadora que revoluciona completamente tu realidad. ¿Sabías que existe una diferencia abismal entre creer que el Espíritu Santo existe y creer verdaderamente en su poder para transformar tu vida? ¿Sabías que hay niveles de fe, dimensiones de creencia que la mayoría de los cristianos nunca han explorado? La mayoría de los creyentes viven toda su vida espiritual en la superficie de lo que realmente significa creer en el Espíritu Santo. Por eso no ven las manifestaciones sobrenaturales que tanto anhelan. Pero tú no serás uno de ellos. Porque en este video, el Espíritu Santo me ha dado una revelación poderosa para mostrarte los relatos bíblicos más impactantes donde hombres y mujeres comunes como tú aprendieron a creer de la manera correcta en el Espíritu Santo y vieron transformaciones que desafiaron toda lógica humana. Vas a descubrir cómo María, la madre de Jesús, creyó de una manera que permitió el milagro más grande de la historia, cómo los discípulos en el aposento alto desarrollaron una fe que cambió el mundo, cómo Ezequiel creyó de tal manera que vio huesos secos convertirse en un ejército poderoso. Existe un poder dormido esperando ser activado por tu fe correcta en el Espíritu Santo. Hay milagros programados para tu vida que solo se manifestarán cuando aprendas a creer de la manera que Él honra. Hay transformaciones esperando suceder en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, en tu ministerio, pero requieren un tipo específico de fe que muy pocos han descubierto. Si permaneces hasta el final de este video, no solo conocerás estos secretos bíblicos, sino que experimentarás una revolución en tu forma de creer. Tu fe tendrá una nueva dimensión, una nueva autoridad, una nueva efectividad que atraerá la atención del cielo de una manera extraordinaria. Comenzarás a ver manifestaciones del Espíritu Santo que te dejarán sin aliento. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo crucial para activar tu fe. Escribe en los comentarios: creo en el poder transformador del Espíritu Santo. Esta no es solo una frase, es una declaración de fe que abre tu corazón para recibir la revelación que está por venir. Al escribir estas palabras, estás posicionando tu espíritu para recibir una impartición sobrenatural. Estás diciéndole a Dios que estás listo para un nuevo nivel de fe. También dale like a este video, porque al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje poderoso a más personas que necesitan desesperadamente aprender a creer correctamente en el Espíritu Santo. Estarás siendo un instrumento de Dios para que su revelación llegue a corazones que han perdido la esperanza en lo sobrenatural. Y suscríbete al canal, porque Dios tiene mucho más que revelarte sobre el poder transformador de una fe correcta. Te felicito por estar aquí, porque sé que no es casualidad.
El Espíritu Santo te trajo a este momento exacto porque quiere revolucionar tu forma de creer. Ahora sí, comencemos con este estudio que transformará para siempre tu fe en el Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, quiero que sepas que en este momento, mientras mi voz llega a tu corazón, no estás solo en tu búsqueda de una fe más profunda en el Espíritu Santo. Soy tu pastor espiritual y Dios me ha puesto aquí para acompañarte en este caminar hacia una dimensión de fe que transformará tu vida para siempre. Sé que has llegado hasta aquí porque tu alma clama por algo más real, más tangible, más poderoso en tu experiencia con el Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestros corazones a la palabra de Dios y descubrir uno de los secretos más extraordinarios sobre cómo creer verdaderamente en el Espíritu Santo. Quiero llevarte a Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24, donde encontramos una de las revelaciones más poderosas sobre la naturaleza de la fe que activa el poder sobrenatural. La Escritura dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Imagínate la escena por un momento. Un padre desesperado había traído a su hijo poseído por un espíritu maligno, buscando liberación. Los discípulos habían fallado en su intento de sanarlo, y ahora este hombre se encuentra cara a cara con Jesús, con su última esperanza. Pero fíjate en algo extraordinario. Jesús no se enfoca en el problema, sino en la fe del Padre. Cuando Jesús dice, si puedes creer, no está poniendo en duda la capacidad del hombre para tener fe. Está revelando una verdad profunda sobre la naturaleza de la fe que activa lo sobrenatural. La palabra creer aquí no se refiere a una simple aceptación mental, sino a una confianza absoluta, una entrega total, una fe que trasciende las circunstancias y se aferra a la realidad de Dios. Y luego viene la promesa más extraordinaria. Al que cree, todo le es posible. No dice algunas cosas son posibles o ciertas cosas pueden suceder. Dice categóricamente que todo es posible para el que cree. Esto significa que cuando tu fe en el Espíritu Santo alcanza esta dimensión, no hay limitaciones, no hay imposibles, no hay situaciones que estén fuera del alcance de su poder transformador. Pero aquí viene la parte que me emociona profundamente y que quiero que captes con todo tu corazón. La respuesta del Padre es una de las declaraciones más honestas y poderosas de toda la Escritura. Creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre no pretende tener una fe perfecta. No trata de impresionar a Jesús con declaraciones grandiosas. Simplemente reconoce que tiene fe, pero también reconoce que esa fe necesita ser fortalecida. Esta es la clave para creer verdaderamente en el Espíritu Santo. La honestidad espiritual. No tienes que pretender que tu fe es perfecta. No tienes que fingir que no tienes dudas. Lo que necesitas es reconocer que tienes fe, aunque sea pequeña, y pedirle al Espíritu Santo que fortalezca esa fe, que la haga crecer, que la transforme en algo poderoso. Cuando el Padre dice creo, está haciendo una declaración de fe basada en lo que conoce de Jesús. Ha visto su poder, ha escuchado de sus milagros, ha experimentado su compasión. Su fe no está basada en sentimientos, sino en la realidad de quien es Jesús. De la misma manera, tu fe en el Espíritu Santo no debe basarse en tus emociones o en tus circunstancias, sino en la realidad de quien Él es y lo que Él puede hacer. Pero luego añade, ayuda a mi incredulidad, reconociendo que su fe, aunque real, no es completa. Hay áreas de duda. Hay lugares donde la incredulidad aún tiene influencia. Y aquí está el secreto. Jesús no rechaza esta fe imperfecta, sino que la honra y la usa para manifestar su poder sobrenatural. Esto significa que tu fe en el Espíritu Santo no tiene que ser perfecta para ser efectiva.
No tienes que eliminar todas tus dudas antes de ver manifestaciones sobrenaturales. Lo que necesitas es ser honesto con Dios sobre el estado de tu fe, reconocer tanto tu creencia como tus luchas y pedirle al Espíritu Santo que fortalezca lo que es débil en tu corazón. El resultado de esta fe honesta fue inmediato y poderoso. Jesús liberó al muchacho, demostrando que una fe imperfecta pero sincera es suficiente para activar el poder de Dios. El Espíritu Santo no está esperando que tengas una fe perfecta, está esperando que tengas una fe honesta, una fe que reconoce tanto sus fortalezas como sus debilidades. Cuando aprendes a creer en el Espíritu Santo de esta manera, cuando combinas la declaración de fe con la petición de fortalecimiento, algo extraordinario sucede. Tu fe comienza a crecer, tus dudas comienzan a desvanecerse y empiezas a experimentar manifestaciones del poder de Dios que antes parecían imposibles. El Espíritu Santo está esperando que te acerques a Él con esta misma honestidad. Él quiere que declares tu fe, aunque sea imperfecta, y que le pidas que ayude tu incredulidad. Cuando haces esto, Él comienza una obra transformadora en tu corazón que revolucionará completamente tu experiencia espiritual. A veces me pregunto si realmente entendemos lo que significa creer en el Espíritu Santo. A veces pienso que hemos reducido la fe a una simple aceptación intelectual, cuando en realidad debería ser una experiencia transformadora que revoluciona cada fibra de nuestro ser. Y mientras reflexiono sobre esto, mi corazón se llena de compasión por ti, porque sé que has estado buscando esa fe auténtica, esa creencia que no solo reconoce al Espíritu Santo, sino que lo experimenta de manera real y tangible. Permíteme llevarte a un pasaje que ha transformado mi comprensión sobre lo que significa creer verdaderamente en el Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 20, versículos 19 al 22, donde encontramos uno de los momentos más extraordinarios en la historia de la fe. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en pie en medio, les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y se gozaron los discípulos viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Imagínate por un momento la situación de estos discípulos. Habían visto a su Maestro crucificado, sus sueños aparentemente destruidos, su fe tambaleando. Estaban encerrados por miedo, confundidos, probablemente cuestionando todo lo que habían creído. Pero en medio de esa crisis de fe, Jesús aparece y les da el regalo más extraordinario, el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice: «Paz a vosotros», no está simplemente saludándolos. Está declarando sobre ellos una paz sobrenatural que trasciende las circunstancias. Esta paz es el fundamento sobre el cual se construye la fe verdadera en el Espíritu Santo. No puedes creer genuinamente cuando tu corazón está lleno de ansiedad, temor o confusión. La paz de Dios es el terreno fértil donde florece la fe auténtica. Pero fíjate en algo hermoso. Jesús les muestra sus manos y su costado. No lo hace para probar su identidad, sino para mostrarles que su fe puede estar basada en realidades tangibles. El Espíritu Santo no te pide que creas en algo abstracto o imaginario. Él quiere que tu fe esté fundamentada en evidencias reales de su poder, en manifestaciones concretas de su presencia en tu vida. Y aquí viene algo que debe llenarte de esperanza. Cuando los discípulos vieron estas evidencias, se gozaron viendo al Señor. El gozo es el resultado natural de una fe auténtica en el Espíritu Santo.
Cuando crees verdaderamente, cuando experimentas su realidad, el gozo brota espontáneamente de tu corazón. No es un gozo forzado o artificial, sino la respuesta natural del alma que ha encontrado la verdad. Luego Jesús repite, paz a vosotros, reforzando que esta paz no es temporal, sino permanente. Es la paz que viene de saber que el Espíritu Santo está contigo, que no estás solo en tus luchas, que tienes acceso a un poder sobrenatural que puede transformar cualquier situación. Pero aquí viene la parte más extraordinaria. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús está estableciendo una conexión directa entre su misión y la tuya. Así como Él fue enviado con el poder del Espíritu Santo, tú también eres enviado con ese mismo poder. Tu fe en el Espíritu Santo no es solo para tu beneficio personal, sino para que seas un instrumento de transformación en el mundo. Y entonces sucede algo que debe revolucionar tu comprensión. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este soplo no fue simbólico, fue literal. Jesús impartió su aliento divino, su vida, su poder sobrenatural directamente en ellos. Y quiero que entiendas algo fundamental. Ese mismo Espíritu Santo que Jesús sopló sobre los discípulos está disponible para ti en este momento. La palabra recibid es crucial aquí. No dice esperen a recibir o tal vez reciban. Es un imperativo, una orden amorosa. Jesús está diciéndoles y te está diciendo a ti, toma, recibe, acepta este regalo extraordinario que estoy poniendo a tu disposición. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo de esta manera, su fe se transformó completamente. Ya no era una creencia teórica, sino una experiencia vivencial. Ya no dudaban de su poder, porque lo habían experimentado personalmente. Ya no temían las circunstancias, porque sabían que tenían acceso a recursos sobrenaturales. Esta es la diferencia entre creer acerca del Espíritu Santo y creer en el Espíritu Santo. Cuando crees acerca de Él, tienes información. Cuando crees en Él, tienes transformación. Los discípulos pasaron de tener conocimiento sobre el Espíritu Santo a tener una experiencia personal con Él. Y aquí está el secreto que quiero que captes. Tu fe en el Espíritu Santo se fortalece cada vez que permites que Él se manifieste en tu vida. Cada vez que experimentas su consuelo en momentos de dolor, su guía en momentos de confusión, su poder en momentos de debilidad, tu fe crece y se profundiza. Los discípulos salieron de esa habitación transformados. Su miedo se convirtió en valor, su confusión en claridad, su debilidad en fortaleza, y todo porque habían aprendido a creer verdaderamente en el Espíritu Santo, no como una doctrina, sino como una realidad viviente que habitaba en ellos. Esa misma transformación está disponible para ti. El mismo Espíritu Santo que cambió a los discípulos quiere cambiar tu vida. Pero necesitas pasar de creer acerca de Él a creer en Él, de tener información a tener experiencia, de conocimiento teórico a realidad práctica. Ahora quiero llevarte a uno de los pasajes más reveladores sobre la fe en el Espíritu Santo. Uno que transformará completamente tu perspectiva sobre lo que significa creer verdaderamente en su poder. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 2 al 5, donde Pablo hace preguntas que penetran hasta lo más profundo del corazón. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Imagínate la intensidad de estas palabras. Pablo está confrontando a los Gálatas sobre algo fundamental.
Habían perdido de vista la simplicidad de creer en el Espíritu Santo. Habían complicado algo que Dios diseñó para ser accesible a través de la fe pura. Y quiero que sepas que esta misma confrontación es necesaria en tu vida hoy. Cuando Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?, está estableciendo una verdad revolucionaria. El Espíritu Santo no se recibe por méritos, por esfuerzos religiosos, por rituales complicados. Se recibe por algo tan simple y poderoso como el oír con fe. Esto significa que tu capacidad de creer en el Espíritu Santo no depende de cuán bueno seas, sino de cuán dispuesto estés a escuchar y creer. La frase oír con fe es extraordinaria porque combina dos elementos esenciales: la receptividad y la confianza. No es suficiente solo escuchar sobre el Espíritu Santo. Necesitas escuchar con una actitud de fe, con un corazón abierto, con la expectativa de que lo que escuchas se convertirá en realidad en tu vida. Pero luego Pablo hace una pregunta que debe sacudirte. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Está señalando una tendencia peligrosa que muchos creyentes experimentan. Comienzan su vida cristiana con una fe simple y poderosa en el Espíritu Santo, pero gradualmente se complican, añaden reglas, rituales, esfuerzos humanos, hasta que pierden la simplicidad original. Tal vez esto te está sucediendo a ti. Tal vez al principio creías en el Espíritu Santo con una fe infantil, pura, expectante, pero con el tiempo has añadido complicaciones. Has comenzado a depender más de tus esfuerzos que de su poder. Has perdido esa confianza simple que caracterizaba tu fe inicial. La pregunta, ¿tantas cosas habéis padecido en vano?, es profundamente personal. Pablo está recordándoles todas las experiencias sobrenaturales que habían vivido, todos los milagros que habían presenciado, todas las transformaciones que habían experimentado. Y les está preguntando si van a permitir que todo eso se pierda por complicar su fe. Quiero preguntarte lo mismo. ¿Cuántas veces has experimentado el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuántas veces Él te ha consolado, te ha guiado, te ha fortalecido? ¿Vas a permitir que esas experiencias se desvanezcan porque has complicado tu fe? Antes de continuar con esta revelación poderosa, necesito pedirte algo que es crucial para tu crecimiento espiritual. Quiero que te suscribas a este canal ahora mismo. Sé que puede parecer un gesto simple, pero déjame explicarte por qué es tan importante en el contexto de lo que estamos hablando. Cuando te suscribes, estás haciendo exactamente lo que Pablo describe como oír con fe. Estás diciéndole a Dios que quieres seguir escuchando su palabra, que valoras la revelación que Él está compartiendo contigo, que tienes fe en que Él seguirá hablándote a través de estos mensajes. Este acto de suscribirte es una declaración de fe tan poderosa como la que los Gálatas hicieron cuando recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Es tu forma de decir: creo que Dios me está hablando aquí. Creo que necesito seguir recibiendo esta revelación. Creo que mi fe va a crecer a través de este ministerio. Después de suscribirte, quiero que comentes: ya estoy suscrito. Puede parecer algo pequeño, pero ese comentario es tu testimonio público de fe. Es como cuando los primeros cristianos declaraban públicamente su fe en Cristo. Tus palabras tienen poder, y cuando las escribes con fe, algo sobrenatural sucede en el reino espiritual. Dios ve tu corazón dispuesto, ve tu deseo de crecer, ve tu compromiso con tu fe, y responde derramando más revelación en tu vida. No subestimes el poder de este gesto. Es tu forma de participar activamente en lo que Dios está haciendo, de ser parte de esta comunidad de fe que está creciendo alrededor del mundo. Además, cuando compartes este video, estás haciendo exactamente lo que los Gálatas hicieron cuando recibieron el Espíritu Santo: compartir la buena noticia.
Estás siendo un instrumento para que otros descubran esta verdad sobre cómo creer verdaderamente en el Espíritu Santo. Cada persona que vea este mensaje a través de tu compartir puede experimentar la misma transformación que tú estás viviendo. Regresando a nuestro pasaje, Pablo culmina con una pregunta poderosa. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La palabra suministra aquí es continua. Significa que Dios no solo te dio el Espíritu Santo una vez, sino que continuamente te lo está suministrando. Continuamente está renovando su presencia en tu vida. Y fíjate en algo extraordinario. Pablo dice que Dios hace maravillas entre vosotros. No dice que hizo maravillas en el pasado, sino que las hace continuamente. Esto significa que cuando tu fe en el Espíritu Santo es correcta, cuando crees de la manera simple que Pablo describe, las maravillas no son eventos ocasionales, sino experiencias continuas. El secreto está en mantener esa simplicidad original, esa fe pura que no se complica con esfuerzos humanos. Cuando crees en el Espíritu Santo de esta manera, cuando mantienes esa actitud de oír con fe, Él continúa suministrándose a sí mismo en tu vida, continúa haciendo maravillas, continúa transformando tu realidad. Los Gálatas habían experimentado esto, pero lo habían perdido por complicar su fe. Tú no tienes que cometer el mismo error. Puedes regresar a esa simplicidad poderosa, a esa fe pura que atrae las maravillas de Dios, a esa confianza infantil que mueve el corazón del Espíritu Santo. Ahora quiero llevarte a uno de los relatos más extraordinarios sobre la fe en el Espíritu Santo, uno que te mostrará cómo una creencia auténtica puede transformar no solo tu vida, sino la historia misma. Vamos a Hechos capítulo 4. Versículos 29 al 31, donde encontramos a la iglesia primitiva enfrentando una crisis que requería una fe sobrenatural. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínate el contexto de esta oración. Los apóstoles acababan de ser amenazados por las autoridades religiosas, les habían prohibido predicar en el nombre de Jesús, y enfrentaban la posibilidad de persecución severa. Era un momento donde la fe natural no era suficiente, donde necesitaban una dimensión sobrenatural de confianza en el Espíritu Santo. Pero fíjate en algo extraordinario sobre su oración. No pidieron protección, no suplicaron que las amenazas desaparecieran, no rogaron por una vida fácil. En lugar de eso, pidieron algo que revela el corazón de la fe verdadera en el Espíritu Santo. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La palabra denuedo aquí significa valentía sobrenatural, una confianza que trasciende las circunstancias naturales. Ellos entendían que creer en el Espíritu Santo no significa ausencia de desafíos, sino presencia de poder sobrenatural para enfrentar esos desafíos. Su fe no buscaba escapar de la dificultad, sino recibir capacidad divina para atravesarla victoriosamente. Y luego añaden algo que debe revolucionar tu perspectiva. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Ellos no separaban la predicación de la demostración del poder. Entendían que la fe verdadera en el Espíritu Santo siempre viene acompañada de manifestaciones sobrenaturales. No es solo creer en teoría, sino experimentar su poder de manera tangible. Cuando oras con esta clase de fe, cuando crees en el Espíritu Santo de esta manera, no solo pides palabras para hablar, sino poder para demostrar. No solo buscas conocimiento, sino manifestación.
No solo quieres información, sino transformación visible que otros puedan presenciar. Pero aquí viene la parte que debe llenarte de expectativa. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Su fe en el Espíritu Santo fue tan auténtica, tan poderosa, que causó una manifestación física inmediata. El edificio mismo respondió a la intensidad de su creencia. Esto te enseña algo fundamental. Cuando tu fe en el Espíritu Santo es genuina, no solo afecta a tu interior, sino que produce efectos visibles en tu entorno. Tu familia nota el cambio. Tus compañeros de trabajo perciben algo diferente. Tu comunidad experimenta el impacto de tu fe transformada. Y fíjate en el resultado. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice que algunos fueron llenos, o que los líderes fueron llenos. Dice que todos fueron llenos. Cuando una comunidad cree verdaderamente en el Espíritu Santo, cuando su fe es auténtica y unificada, Él responde llenando a cada persona presente. Esto significa que tu fe en el Espíritu Santo no es solo un asunto personal, sino que tiene el poder de influir en otros. Cuando crees de la manera correcta, cuando tu confianza en Él es genuina, otros a tu alrededor comienzan a experimentar también su presencia y su poder. El versículo culmina con algo hermoso. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Su petición fue respondida exactamente como la habían hecho. Pidieron denuedo para hablar y recibieron exactamente eso. Pero nota que no era un denuedo humano, sino un denuedo sobrenatural que venía directamente del Espíritu Santo. Esta es la diferencia entre la confianza natural y la fe sobrenatural en el Espíritu Santo. La confianza natural depende de tus habilidades, de tus recursos, de tus circunstancias. Pero la fe en el Espíritu Santo te da acceso a recursos divinos, a habilidades sobrenaturales, a una confianza que no se basa en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Él puede hacer a través de ti. Cuando los primeros cristianos salieron de esa reunión, no eran las mismas personas que habían entrado. Su fe había sido activada de una manera sobrenatural. Su confianza en el Espíritu Santo había alcanzado una nueva dimensión y su capacidad para impactar el mundo había sido multiplicada exponencialmente. Ellos entendieron que creer en el Espíritu Santo no es un ejercicio mental, sino una experiencia transformadora. No es aceptar una doctrina, sino recibir una persona divina que cambia todo lo que toca. No es tener información sobre Él, sino tener una relación íntima con Él. Y aquí está el secreto que quiero que captes. La misma fe que ellos ejercieron está disponible para ti. El mismo Espíritu Santo que los llenó quiere llenarte a ti. El mismo poder que hizo temblar ese edificio quiere manifestarse en tu vida. La misma valentía sobrenatural que ellos recibieron está esperando ser activada en tu corazón. Pero requiere el mismo tipo de fe que ellos demostraron, una fe que no busca comodidad, sino poder, una fe que no evita los desafíos, sino que los enfrenta con recursos sobrenaturales. Una fe que no se conforma con palabras, sino que espera manifestaciones tangibles del poder de Dios. Cuando tu fe en el Espíritu Santo alcanza esta dimensión, cuando crees de la manera que ellos creyeron, comenzarás a experimentar los mismos resultados que ellos experimentaron. Tu vida se convertirá en una demostración continua del poder sobrenatural, y otros serán impactados por la autenticidad de tu fe. Ahora quiero llevarte a uno de los pasajes más reveladores sobre cómo la fe en el Espíritu Santo puede transformar completamente tu perspectiva y tu realidad. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, donde Pablo nos revela un secreto extraordinario, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
por el Espíritu del Señor. Quiero que sientas el poder de estas palabras penetrando tu corazón. Pablo está revelando algo que puede revolucionar tu vida espiritual para siempre. Cuando él dice «el Señor es el Espíritu», está estableciendo una verdad fundamental. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino que es el mismo Señor manifestándose de manera íntima en tu vida. Esto significa que cuando crees en el Espíritu Santo, no estás creyendo en algo abstracto o distante. Estás creyendo en la presencia personal de Jesús habitando en tu interior, guiándote, consolándote, transformándote desde adentro hacia afuera. Tu fe no se dirige hacia una doctrina, sino hacia una persona divina que te ama profundamente. Y luego viene una promesa que debe llenarte de esperanza. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es solo ausencia de restricciones, sino la capacidad sobrenatural de ser quien Dios diseñó que fueras. Es libertad del temor, de la ansiedad, de los patrones destructivos, de las limitaciones que han definido tu vida. Cuando tu fe en el Espíritu Santo es auténtica, cuando realmente crees en su presencia en tu vida, experimentas una libertad que trasciende las circunstancias. Ya no eres esclavo de tus emociones, de tus pasados, de las opiniones de otros. Vives desde una dimensión de libertad sobrenatural que solo Él puede dar. Pero aquí viene la parte más extraordinaria. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Pablo está describiendo un proceso continuo de transformación que sucede cuando tu fe en el Espíritu Santo es genuina. La frase cara descubierta significa sin velos, sin máscaras, sin pretensiones. Cuando crees verdaderamente en el Espíritu Santo, puedes acercarte a Dios con total transparencia, sin temor al juicio, sin necesidad de esconder tus imperfecciones. Él te acepta tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte como estás. Y fíjate en algo hermoso, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Cuando tu fe está correctamente enfocada en el Espíritu Santo, comienzas a ver la gloria de Dios reflejada en tu propia vida. No es que te vuelvas perfecto instantáneamente, sino que comienzas a reflejar su carácter, su amor, su poder, de maneras que antes eran imposibles. Antes de continuar con esta revelación poderosa, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, te invito a suscribirte a este canal. No es solo para que recibas más contenido, es porque cuando te suscribes, estás haciendo una declaración de fe. Estás diciéndole a Dios que quieres seguir siendo transformado, que valoras su palabra, que estás comprometido con tu crecimiento espiritual. También quiero conocerte mejor. Comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. Puede ser desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Cuando compartes tu ubicación, no solo nos ayudas a saber dónde está llegando este mensaje, sino que estás siendo parte de una comunidad global de creyentes que están experimentando esta misma transformación. Regresando a nuestro pasaje, la promesa culmina con algo que debe llenarte de expectativa. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esta transformación no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día que crees genuinamente en el Espíritu Santo, Él te transforma un poco más, te lleva de un nivel de gloria a otro. La frase «en la misma imagen» significa que el objetivo final de tu fe en el Espíritu Santo es llegar a ser como Jesús. No en perfección instantánea, sino en carácter, en amor, en poder, en propósito. Cada día que permites que Él obre en tu vida, te pareces más a Cristo.
Y todo esto sucede por el Espíritu del Señor. No es tu esfuerzo, no son tus obras, no es tu disciplina personal. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo respondiendo a tu fe auténtica. Cuando crees verdaderamente en Él se encarga de hacer la transformación que tú no puedes hacer por ti mismo. Esta es la diferencia entre la religión y la relación. La religión trata de cambiar desde afuera hacia adentro, pero la fe en el Espíritu Santo transforma desde adentro hacia afuera. La religión depende de tu esfuerzo, pero la fe en el Espíritu Santo depende de su poder sobrenatural. Cuando entiendes esto, cuando tu fe se basa en esta verdad, experimentas una transformación que es evidente para todos los que te rodean. No tienes que esforzarte por ser diferente, simplemente lo eres, porque el Espíritu Santo está obrando en tu interior. Antes de continuar, quiero invitarte a dar un pequeño pero poderoso paso. Comparte este video con al menos 5 personas. Puede ser en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook o con alguien que sabes que lo necesita. No te avergüences. Compartir esto no es solo reenviar un video, es un acto de fe. Es una forma de decirle a Dios, estoy dispuesto a ser un instrumento en tus manos. Este gesto, que parece tan sencillo, puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Puede ser la luz que alguien necesitaba en medio de su oscuridad. Y tú puedes ser el canal por el cual Dios hable hoy a un corazón cansado, perdido o confundido. No se trata de exposición, se trata de propósito. Jesús nunca se avergonzó de ti. ¿Por qué tú habrías de avergonzarte de compartir su palabra? Esto que harás es un testimonio vivo. Estás extendiendo el reino con solo apretar compartir. Así que si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con fe y comenta aquí abajo, ya lo compartí. Eso no solo nos ayuda a llegar a más personas, también es una forma de declarar públicamente, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. A través de ti, este mensaje puede llegar a quien más lo necesita. Dios puede usar tu obediencia para transformar vidas. Lo que haces ahora es más que una acción digital, es un paso espiritual. Y ahora sí, continuemos, porque hay más que Dios quiere revelarte hoy. Nunca olvidaré lo que sucedió una tarde de domingo después del servicio en nuestra iglesia. Una mujer se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me dijo algo que cambió mi comprensión para siempre sobre lo que significa creer verdaderamente en el Espíritu Santo. Pastor, me dijo con voz quebrada, he sido cristiana durante 20 años, conozco la Biblia de memoria, he servido en todos los ministerios de la iglesia, pero siento que nunca he experimentado realmente al Espíritu Santo. Veo a otros hablar de él como si fuera su mejor amigo, pero para mí sigue siendo un extraño. Sus palabras me partieron el corazón, porque vi en sus ojos la misma lucha que tal vez tú estás enfrentando ahora mismo. Había conocimiento, había servicio, había religiosidad, pero faltaba esa conexión íntima, esa experiencia personal que transforma la fe de información en relación. Esa noche, el Espíritu Santo me llevó a un pasaje que no solo transformó la vida de esta mujer, sino que revolucionó mi propio ministerio. Fuimos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 12, donde Pablo revela uno de los secretos más profundos sobre cómo creer en el Espíritu Santo de una manera que produce experiencias reales. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido por su gracia. Cuando leí estos versículos a esta querida hermana, algo extraordinario comenzó a suceder. Sus ojos se iluminaron como si hubiera visto la luz por primera vez. ¿Está diciendo que hay cosas que Dios ha preparado para mí que solo puedo conocer a través del Espíritu Santo?, me preguntó. Y en ese momento comprendí que había descubierto la clave que cambiaría su vida para siempre. Verás, Pablo comienza hablando de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Esto significa que hay una dimensión de la experiencia con Dios que está completamente fuera del alcance de tus sentidos naturales, de tu intelecto humano, de tu capacidad de imaginación. Son realidades espirituales que existen, que están disponibles para ti, pero que solo pueden ser accedidas a través de una fe genuina en el Espíritu Santo. Muchas veces limitamos nuestra fe a lo que podemos ver, tocar, entender o imaginar. Pero Pablo está revelando que Dios ha preparado experiencias, bendiciones, revelaciones que trascienden completamente tus capacidades naturales. Y la única forma de acceder a ellas es creyendo verdaderamente en el Espíritu Santo como tu revelador personal. Cuando Pablo dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman, está estableciendo que estas experiencias extraordinarias no son para una élite espiritual, sino para todos los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, si tu corazón busca genuinamente conocerlo más, entonces estas realidades sobrenaturales están preparadas específicamente para ti. Pero aquí viene la clave. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. La palabra reveló aquí significa descorrer un velo, quitar una cubierta, hacer visible lo que estaba oculto. El Espíritu Santo es quien quita el velo de tus ojos espirituales para que puedas ver, experimentar y vivir estas realidades que Dios ha preparado para ti. Le expliqué a esta hermana que su problema no era falta de conocimiento bíblico o de servicio cristiano. Su problema era que había estado tratando de conocer a Dios solo con su mente natural, sin permitir que el Espíritu Santo le revelara las dimensiones sobrenaturales de su amor, su poder, su presencia. Pablo continúa explicando, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo tiene acceso completo a todos los secretos de Dios, a todos sus planes, a todos sus propósitos, a todas sus bendiciones. No hay nada en el corazón de Dios que sea desconocido para el Espíritu Santo. Y aquí está la revelación extraordinaria. Cuando crees verdaderamente en el Espíritu Santo, cuando desarrollas una relación íntima con Él comienza a compartir contigo esos secretos divinos. Te revela cosas sobre el amor de Dios que nunca habías experimentado. Te muestra propósitos para tu vida que nunca habías imaginado. Te da acceso a dimensiones de su poder que transforman tu realidad. Luego Pablo hace una comparación brillante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está diciendo que así como solo tu espíritu conoce tus pensamientos más íntimos, tus motivaciones más profundas, tus deseos más secretos, de la misma manera, solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos íntimos de Dios, sus motivaciones divinas, sus deseos para tu vida. Esto significa que cuando el Espíritu Santo habita en ti, cuando crees genuinamente en Él, tienes acceso a la mente de Dios. Puedes conocer lo que Él piensa sobre ti, lo que siente por ti, lo que planea para tu futuro. No tienes que adivinar o especular sobre la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo te la puede revelar directamente. Y finalmente, Pablo declara algo que debe revolucionar tu perspectiva.
y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido por su gracia. Esto significa que cuando crees en el Espíritu Santo, no solo recibes una influencia espiritual general, sino que recibes al mismo Espíritu que proviene directamente de Dios. Le dije a esta hermana, el problema no es que Dios no quiera revelarse a ti. El problema es que has estado tratando de conocerlo con el espíritu del mundo, con métodos naturales, con esfuerzo humano. Pero Él quiere revelarse a ti a través de su propio espíritu. Esa noche oramos juntos, y por primera vez en 20 años de vida cristiana, ella permitió que el Espíritu Santo fuera su maestro personal, su revelador íntimo, su guía sobrenatural, y los resultados fueron extraordinarios. En las siguientes semanas comenzó a experimentar la presencia de Dios de maneras que nunca había imaginado. Su vida de oración se transformó, su comprensión de la Biblia se profundizó y desarrolló una intimidad con Dios que irradiaba de su ser. Meses después me dijo, «Pastor, ahora entiendo la diferencia. Antes conocía acerca del Espíritu Santo, pero ahora lo conozco a Él. Antes tenía información sobre Dios, pero ahora tengo revelación de Dios. El Espíritu Santo se ha convertido en mi maestro personal y cada día me revela cosas nuevas sobre el amor y los planes de Dios para mi vida. Esta es la misma transformación que está disponible para ti. No tienes que conformarte con una fe superficial, con conocimiento sin experiencia, con religión sin relación. El Espíritu Santo quiere revelarte esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que Dios ha preparado específicamente para ti. Ahora quiero llevarte a uno de los pasajes más reveladores sobre la fe en el Espíritu Santo, uno que transformará completamente tu comprensión sobre lo que significa creer de una manera que produce resultados sobrenaturales. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19, donde Pablo hace una oración que revela el secreto de una fe poderosa, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esta oración de Pablo es como un mapa del tesoro que te guía hacia una dimensión de fe que la mayoría de los creyentes nunca han experimentado. Cuando él ora pidiendo que Dios te dé espíritu de sabiduría y de revelación, está reconociendo que hay un tipo de conocimiento sobre el Espíritu Santo que no se obtiene a través del estudio natural, sino a través de una impartición sobrenatural. La sabiduría aquí no es información académica, sino comprensión espiritual que viene directamente del corazón de Dios. Es la capacidad de entender no solo lo que el Espíritu Santo hace, sino cómo Él piensa, cómo se mueve, cómo responde a tu fe. Y la revelación es el descubrimiento de verdades que estaban ocultas, secretos divinos que solo se revelan a aquellos que creen genuinamente. Pero fíjate en algo extraordinario. Pablo especifica que esta sabiduría y revelación son en el conocimiento de Él. No es conocimiento general sobre religión o teología, sino conocimiento íntimo y personal del Espíritu Santo. Es conocer su personalidad, sus deseos, sus formas de manifestarse, sus respuestas a diferentes tipos de fe. Luego Pablo ora por algo que debe llenarte de expectativa, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto significa que hay una iluminación sobrenatural que el Espíritu Santo quiere hacer en tu mente espiritual.
Hay cosas que has leído 1000 veces en la Biblia, verdades que has escuchado durante años, pero que de repente cobran vida cuando el Espíritu Santo alumbra los ojos de tu entendimiento. Esta iluminación no es solo intelectual, sino experiencial. De repente entiendes no solo lo que significa creer en el Espíritu Santo, sino cómo hacerlo de una manera que produce manifestaciones reales en tu vida. Es como si se encendiera una luz en una habitación oscura y pudieras ver claramente lo que antes era confuso. Y aquí viene la parte que debe revolucionar tu perspectiva. Pablo ora para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esto significa que cuando tu fe en el Espíritu Santo es correcta, cuando tienes esa sabiduría y revelación, comienzas a entender el destino extraordinario que Dios tiene para tu vida. No es una esperanza vaga o general, sino una esperanza específica, personal, diseñada únicamente para ti. El Espíritu Santo quiere revelarte no solo que tienes un futuro glorioso, sino exactamente cómo se ve ese futuro, qué pasos debes tomar para alcanzarlo, qué obstáculos debes superar en el camino. Pero la oración continúa con algo aún más extraordinario. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esto significa que cuando crees verdaderamente en el Espíritu Santo, Él te revela que no eres solo un beneficiario de las bendiciones de Dios, sino que eres parte de su herencia preciosa. Imagínate por un momento lo que esto significa. Dios no solo te ama, sino que te considera parte de su tesoro más valioso. Tú eres parte de las riquezas de su gloria. Cuando el Espíritu Santo te revela esta verdad, cuando realmente la crees, tu autoestima espiritual se transforma completamente. Ya no te ves como alguien insignificante pidiendo favores, sino como alguien precioso en quien Dios ha invertido su gloria. Y finalmente, Pablo culmina su oración con la petición más poderosa. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? La palabra supereminente significa que va más allá de toda medida, que excede toda expectativa, que trasciende toda limitación humana. Antes de continuar con esta revelación extraordinaria, necesito pedirte algo que puede parecer simple, pero que tiene un poder sobrenatural. Quiero que comentes una sola palabra: revelación. Sé que puede parecer algo pequeño, pero déjame explicarte por qué es tan importante. Cuando escribes esa palabra, no solo estás participando en este video, estás haciendo una declaración de fe. Estás diciéndole al Espíritu Santo que quieres recibir revelación, que estás abierto a que Él ilumine los ojos de tu entendimiento. Ese simple acto de escribir esa palabra es como abrir la puerta de tu corazón a la sabiduría sobrenatural. Es una invitación, es una petición. Es una forma de decirle: Espíritu Santo, quiero conocerte de la manera que Pablo describe en esta oración. Quiero experimentar esa iluminación, esa revelación, ese poder supereminente. No subestimes el poder de este gesto. Cuando haces esto con fe, algo se activa en el reino espiritual. El Espíritu Santo ve tu corazón dispuesto, ve tu deseo genuino de crecer y responde derramando esa sabiduría y revelación que Pablo pidió para los efesios. Regresando a nuestro pasaje, Pablo especifica que este poder supereminente es para con nosotros los que creemos. No dice los que saben, o los que estudian, o los que sirven. Dice específicamente los que creemos. Esto significa que el acceso a este poder extraordinario no depende de tu conocimiento teológico o de tus obras religiosas, sino de la autenticidad de tu fe en el Espíritu Santo. Pero hay algo crucial que debes entender. Este poder no es solo para situaciones extraordinarias o para momentos de crisis. Pablo dice que es según la operación del poder de su fuerza. Esto significa que es un poder que opera continuamente, que está disponible para cada situación que enfrentas, para cada desafío que encuentras, para cada sueño que persigues.
Cuando tu fe en el Espíritu Santo alcanza esta dimensión, cuando realmente crees en la supereminente grandeza de su poder, tu vida se convierte en una demostración continua de lo sobrenatural. No tienes que esperar ocasiones especiales para experimentar milagros, porque el poder del Espíritu Santo opera constantemente en respuesta a tu fe auténtica. Esta oración de Pablo te muestra el proceso completo. Primero, recibes sabiduría y revelación para conocer íntimamente al Espíritu Santo. Luego, Él alumbra los ojos de tu entendimiento para que veas claramente su voluntad para tu vida. Después te revela la esperanza extraordinaria a la que te ha llamado. Te muestra las riquezas de ser parte de su herencia. Y finalmente te da acceso al poder supereminente que transforma toda tu realidad. Cuando entiendes esto, cuando tu fe abraza esta revelación completa, no solo crees en el Espíritu Santo como una doctrina, sino que lo experimentas como una realidad viviente que revoluciona cada aspecto de tu existencia. Tu vida se convierte en el testimonio viviente de lo que sucede cuando alguien cree verdaderamente en el poder transformador del Espíritu Santo. Ahora quiero llevarte a un pasaje que encierra la esencia de todo lo que hemos descubierto juntos sobre creer en el Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 13, donde Pablo hace una declaración que resume perfectamente lo que sucede cuando tu fe en el Espíritu Santo es auténtica. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta no es solo una bendición pastoral, es una descripción precisa de lo que experimenta una persona que ha aprendido a creer verdaderamente en el Espíritu Santo. Pablo comienza llamando a Dios el Dios de esperanza, estableciendo que la esperanza no es solo algo que Dios da, sino algo que Él es en su esencia misma. Cuando tu fe en el Espíritu Santo es genuina, cuando has pasado de conocer acerca de Él a conocerlo íntimamente, algo fundamental cambia en tu perspectiva. Ya no ves tu futuro desde la limitación humana, sino desde la perspectiva divina. Ya no evalúas tus posibilidades basándote en tus recursos, sino en el poder infinito del Espíritu Santo que habita en ti. Pero fíjate en la progresión hermosa que Pablo describe. Os llene de todo gozo y paz en el creer. El gozo y la paz no son emociones que tienes que fabricar o fingir. Son el resultado natural de una fe auténtica en el Espíritu Santo. Cuando realmente crees en su poder, en su amor, en su presencia constante en tu vida, el gozo brota espontáneamente de tu corazón. Esta paz no depende de tus circunstancias externas, sino de la realidad interna de que el Espíritu Santo está contigo. Es la paz que viene de saber que no importa lo que enfrentes, tienes acceso a recursos sobrenaturales. Es la tranquilidad que surge de entender que tu vida está en las manos de alguien que te ama infinitamente y que tiene poder absoluto para transformar cualquier situación. Y Pablo especifica que este gozo y paz vienen en el creer. No dice después de creer, o cuando hayas creído lo suficiente. Dice en el creer, indicando que el mismo acto de fe produce estos frutos sobrenaturales. Cada vez que ejercitas tu fe en el Espíritu Santo, cada vez que confías en su poder, experimentas una medida de gozo y paz que trasciende tu comprensión natural. Luego viene la promesa que debe llenarte de expectativa, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La palabra abundéis significa rebosar, tener en exceso, experimentar más de lo que puedes contener. Pablo está describiendo una esperanza que no es escasa o limitada, sino abundante y desbordante. Esta esperanza abundante no se basa en optimismo humano o en pensamiento positivo. Se fundamenta en el poder del Espíritu Santo. Es una esperanza que tiene sustancia, que está respaldada por el poder infinito de Dios, que puede manifestarse en milagros tangibles en tu vida.
Cuando tu fe en el Espíritu Santo alcanza esta dimensión, cuando realmente crees en su poder transformador, tu esperanza se convierte en una fuerza magnética que atrae las bendiciones de Dios. No es una esperanza pasiva que simplemente espera que algo bueno suceda, sino una esperanza activa que participa con el Espíritu Santo en la manifestación de los propósitos divinos. Todo lo que hemos explorado en este tiempo juntos ha sido para llevarte a este punto, una fe en el Espíritu Santo que produce gozo sobrenatural, paz que trasciende el entendimiento y esperanza abundante respaldada por su poder infinito. No es una fe teórica o académica, sino una fe vivencial que transforma cada aspecto de tu realidad. Esta es la diferencia entre conocer sobre el Espíritu Santo y creer verdaderamente en él. Cuando solo tienes conocimiento, puedes explicar doctrinas, pero carecer de experiencia. Pero cuando crees genuinamente, tu vida se convierte en una demostración continua de su poder. Tu corazón rebosa de gozo inexplicable, tu mente descansa en paz sobrenatural, y tu futuro se llena de esperanza abundante. El Espíritu Santo ha estado esperando que llegues a este lugar de fe auténtica. Él ha estado preparando manifestaciones extraordinarias para tu vida, pero necesitaba que tu fe madurara, que tu confianza en Él se profundizara, que tu relación con Él se volviera íntima y personal. Ahora que has descubierto estos secretos, ahora que entiendes lo que significa creer verdaderamente en el Espíritu Santo, tu vida nunca será la misma. Cada oración tendrá una nueva dimensión, cada desafío será una oportunidad para experimentar su poder, cada día será una aventura de fe que te llevará de gloria en gloria. Quiero felicitarte de todo corazón porque has llegado hasta el final de este mensaje transformador. ¿Sabes? Las estadísticas nos revelan que menos del 3% de las personas que comienzan a ver un video como este llegan hasta estas palabras finales. Pero tú lo hiciste. Tú perseveraste. Tú permitiste que el Espíritu Santo hablara a tu corazón durante todo este tiempo. Eso dice algo extraordinario sobre ti, sobre tu hambre espiritual, sobre tu deseo genuino de creer verdaderamente en el Espíritu Santo. El hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, no es casualidad. Es la confirmación de que Dios tiene algo extraordinario preparado para tu vida. Él sabía que necesitabas descubrir estos secretos sobre cómo creer en el Espíritu Santo de una manera que produce transformación real, y por eso te mantuvo aquí hasta el final. Tu perseverancia es una señal de que estás listo para experimentar un nuevo nivel de fe, una nueva dimensión de experiencia con el Espíritu Santo. Ahora quiero pedirte algo muy específico como demostración de tu compromiso y de que realmente has llegado hasta el final. Quiero que comentes: llegué hasta el final porque mi corazón necesitaba aprender a creer verdaderamente en el Espíritu Santo. Esta frase no es solo un comentario, es tu declaración de fe. Es tu testimonio de que algo cambió en tu corazón durante este tiempo que pasamos juntos. Cuando escribas estas palabras, estarás sellando en tu espíritu toda la revelación que has recibido hoy. Pero ahora viene algo crucial que puede determinar el futuro de tu crecimiento espiritual. Necesito hablarte sobre la importancia de compartir este video. Cuando compartes este mensaje, no estás simplemente reenviando contenido, estás siendo un instrumento del Espíritu Santo para llevar esta revelación a corazones que la necesitan desesperadamente. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas personas en tu círculo de influencia están luchando con una fe superficial? ¿Cuántos están buscando esa experiencia auténtica con el Espíritu Santo que tú acabas de descubrir? Cuando compartes este video, te conviertes en un eslabón en la cadena de bendición que Dios está usando para transformar vidas. Cada persona que vea este mensaje a través de tu compartir
puede experimentar el mismo despertar espiritual que tú has vivido. No subestimes el poder de tu obediencia en este simple acto. Puede ser que alguien que reciba este video a través de ti sea la persona que Dios estaba esperando alcanzar con esta revelación. Y ahora déjame preguntarte algo directamente. ¿Por qué aún no te has suscrito a este canal? Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has encontrado valor en estas revelaciones sobre cómo creer en el Espíritu Santo, ¿qué te detiene? La suscripción no es solo seguir un canal, es hacer un compromiso con tu crecimiento espiritual. Es decirle a Dios que valoras su palabra, que quieres seguir recibiendo revelación, que estás comprometido con tu transformación. Y si ya estás suscrito, quiero que te sientas orgulloso de esa decisión. Fuiste sabio al reconocer el valor de este ministerio, pero ahora necesito pedirte que actives la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que recibas estos mensajes que fortalecen tu fe en el Espíritu Santo. Él hará todo lo posible para que se te olvide buscar contenido que edifique tu creencia. Pero cuando activas las notificaciones, te aseguras de que cada revelación llegue directamente a ti. Ahora quiero hablarte sobre algo que puede revolucionar no solo tu vida, sino tu capacidad de impactar a otros, nuestra comunidad de miembros. Ser miembro de este canal no es solo un apoyo económico, es unirte a una familia espiritual comprometida con creer verdaderamente en el Espíritu Santo. Como miembro, tienes acceso a contenido exclusivo sobre cómo profundizar tu fe, a oraciones personalizadas, a una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en su crecimiento espiritual. Piénsalo. Por menos de lo que gastas en un café al mes, puedes ser parte de algo que está transformando la fe de personas alrededor del mundo. Puedes contribuir a que este ministerio llegue a más corazones sedientos, a que más personas descubran cómo creer verdaderamente en el Espíritu Santo. Si aún no eres miembro, ve ahora mismo al primer comentario fijado o a la descripción del video. Ahí encontrarás el enlace exclusivo para unirte a esta familia en Cristo. Cuando te haces miembro, no solo recibes beneficios, te conviertes en un socio del reino de Dios. Cada persona que aprende a creer genuinamente en el Espíritu Santo a través de este ministerio es también tu victoria, porque tu apoyo hizo posible que ese mensaje llegara a su corazón. Pero tu crecimiento en la fe no puede detenerse aquí. Necesitas seguir viendo los videos de nuestro canal para mantener encendida esa llama de fe auténtica en el Espíritu Santo. Cada mensaje está diseñado para llevarte a un nivel más profundo de creencia, para fortalecer tu confianza en su poder transformador. No puedes permitir que la rutina apague lo que el Espíritu Santo encendió en tu corazón hoy. Y aquí te voy a revelar un secreto poderoso. Aun cuando no puedas prestar atención completa a los videos, déjalos reproduciendo de fondo mientras haces otras actividades. Tu mente subconsciente está captando verdades sobre el Espíritu Santo, declaraciones de fe, revelaciones que se están sembrando en lo profundo de tu ser. Por eso no puedes perderte ni un solo video. Cada mensaje es una semilla de fe que fortalece tu creencia. También quiero animarte a ser un instrumento de bendición en los comentarios. Cuando veas a alguien compartiendo una lucha con su fe, una duda sobre el Espíritu Santo, un testimonio de búsqueda, no pases de largo. Deja una palabra de aliento, una oración, una declaración de fe. Ese simple gesto puede ser exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar para fortalecer su creencia. Puede ser la voz del Espíritu Santo hablando esperanza a un corazón que lucha por creer. Recuerda que en el reino de Dios todo se multiplica. Cada palabra de aliento que das sobre la fe regresa multiplicada a tu vida.
Cada oración que haces por la creencia de otro activa la intercesión celestial a tu favor. Cada acto de amor que siembras en los comentarios se convierte en una cosecha de bendiciones para tu propia fe. Pero antes de despedirnos, siento en mi espíritu que Dios me está pidiendo algo muy específico. Hermano, hermana, si tú que estás ahí escuchándome, Dios me pide ahora mismo que ore por tu vida, por tu familia, por tu hogar, por tu fe en el Espíritu Santo. Él sabe de ti, Él no te olvida y Él te escucha. Ahora permíteme tomar unos minutos para orar por tu vida. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono de gracia, intercediendo por cada persona que ha llegado hasta este momento. Señor, tú conoces sus nombres, conoces sus luchas con la fe, conoces su deseo de creer verdaderamente en el Espíritu Santo. Derrama ahora mismo tu Espíritu sobre cada uno de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Espíritu Santo, te pido que fortalezcas la fe de cada corazón que ha sido tocado por tu palabra hoy. Que la revelación que han recibido sobre cómo creer en ti se active con poder sobrenatural en sus vidas. Gloria, que su fe ya no sea superficial, sino profunda, auténtica, transformadora. Aleluya. Padre, bendice sus hogares con manifestaciones de tu poder, que experimenten tu presencia de maneras tangibles, que su fe en el Espíritu Santo produzca milagros, sanidades, transformaciones que glorifiquen tu nombre. Gloria a Dios, que sean testimonios vivientes de lo que sucede cuando alguien cree verdaderamente en el Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo, llénalos de todo gozo y paz en el creer, que abunden en esperanza por tu poder, que su fe sea como fuego que arde, como luz que alumbra, como sal que preserva. Gloria, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén.